fuente. Esa fuente vamos a llamarlo BBBDD, ¿no? De drenado. BDD y el otro es BSS. Es solamente nomenclatura de fuente. Va a tener dos salidas. En este punto tenemos una salida que lo vamos a llamar BD1. Y aquí otra salida va a ser BD2. Básicamente, si se dan cuenta, son dos amplificadores idénticos, ¿no? La misma carga, etc. En configuración fuente común. Fuente común. Aquí viene la entrada. BG1. Vamos a llamar la entrada del transistor 1. Y aquí va la otra entrada. Más o menos BG2. ¿Okay? Hay una tercera salida. Acá hay dos salidas, ¿no es cierto? BD1 y BD2. Son los voltajes determinados como salidas. Vamos a tomarlo. Y esta tercera salida es la diferencia. Tomamos como referencia BD2, o sea, el positivo. Este sería la salida B0D, de diferencia. O sea, B0D va a ser BD2 menos BD1, ¿no es cierto? Es las dos tensiones, es una tercera salida. A esto se le conoce como amplificador diferencial, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar este circuito para poder diseñarlo, analizarlo, etcétera, las diferentes configuraciones que se pueden hacer con este transistor. La entrada BG1 mejor dicho, en las entradas, tanto en BG1 como en BG2, nosotros podemos colocar dos tipos de señales en cada entrada. Se llaman, se conocen, ¿no?, como modo común, es un tipo de entrada, y el otro es el modo diferencial. Vamos a definir. El modo diferencial, la entrada en modo diferencial, la vamos a llamar B sub D, B sub ID, ¿no es cierto? Y B sub ID de entrada. Si no, se va a confundir con otras señales. BID, entrada diferencial, va a ser la diferencia de las dos señales de entrada, es decir, BG2 menos BG1. Esta entrada podemos colocar esta señal podemos colocar como entrada, la diferencia de las dos señales. El otro tipo de señal que podemos colocar en la entrada es el modo común. Voltaje en modo común, MC. Este voltaje en modo común va a ser definido como la suma de las dos señales que estamos colocando en la entrada, dividido entre 2. Entonces, tenemos dos tipos de entrada, modo diferencial y modo común, ¿correcto? Nosotros, entonces, en la entrada BG1, si ustedes, a ver, resuelvan acá, resolviendo estas dos ecuaciones, encontramos el valor de BG1 en función de las entradas, ¿cómo estaría dado? Entonces, si nosotros despejamos acá BG1, lo sacamos de acá y lo reemplazamos en el otro, etcétera, porque son dos ecuaciones con dos variables, este BG1 va a estar dado por el voltaje en modo común más el voltaje en modo de entrada en modo diferencial
dividido entre 2. Y la entrada VG2 va a ser igual al voltaje en modo común menos el voltaje en modo diferencial dividido entre 2. ¿Ya? Eso es resolviendo eso es sencillo, ¿no es cierto? Esto pasa para el otro lado, lo cambia y debe salirles esto. ¿Ya? No hay ningún inconveniente. De manera que cada señal de entrada va a estar conformada por dos fuentes, ¿no es cierto? Uno de modo común y otro de modo diferencial. ¿Ya? Aquí he cambiado, fíjense, aquí hemos puesto el modo común como si fuera una señal variable en el tiempo. Y aquí lo estoy colocando como una señal constante, ¿no? BMC, constante. Entonces, ¿por qué hago ese cambio? Porque esta señal en modo común va a ser una tensión constante. Esta señal en modo común nos va a servir para polarizar al transistor en la zona de saturación. ¿Ya? Y esta señal B y D va a ser una señal variable en el tiempo. Entonces, vamos a tener a la salida dos ganancias, ¿no es cierto? La salida, ganancia de tensión, porque estamos ingresando tensión, y tenemos en la salida, de acuerdo a la configuración del circuito, tensión. Entonces, la ganancia de tensión AB0 va a estar conformada por una ganancia en modo común por el voltaje en modo común, ¿no es cierto? Más una ganancia en modo diferencial por el voltaje en modo diferencial. Va a estar conformado por dos ganancias. ¿Ya? Estas ganancias hay que encontrarlas. ¿Qué valor va a tener estas ganancias? ¿Ya? La idea del amplificador diferencial es lo siguiente, que esta ganancia en modo común, o sea, lo ideal en un amplificador diferencial, que la ganancia en modo común, MC vamos a poner ya para que esto se entienda mejor, o sea, a ganancia modo común, ya. Y este diferencial. La ganancia en modo común debe ser 0. Eso es un amplificador ideal. Y la ganancia en modo diferencial debe ser infinito. ¿Ya? Entonces debe haber un rechazo a la tensión en modo común. La entrada que van a colocar en modo común debe ser, no debe ser amplificada. Por eso su ganancia debe ser 0. Mientras que el modo diferencial tiene que ser amplificado idealmente infinito, ¿no? Pero esto tiene un límite, un rango, no se puede, esto es lo ideal, ¿correcto? Entonces debemos, y por eso es que se llama amplificador diferencial, porque lo que vamos a obtener en la salida es la amplificación de la señal, de la diferencia de las señales BG2 menos BG1, ¿no es cierto? De acuerdo a esto, hemos definido este voltaje diferencial BG2 menos BG1. Esa diferencia va a ser amplificado en una cantidad AD, ¿correcto? AD. Y eso si es infinito, entonces vamos a tener un amplificador, va a amplificar esta señal de diferencia al infinito. Mientras que el modo común debe ser rechazado, o sea, no debe haber amplificación. Por eso se llama un amplificador diferencial. Bien, ahora vamos a ver el análisis en dos partes. Primero vamos a analizarlo cuando tenemos solo entrada en modo común. Fíjense, aquí de acuerdo entonces vamos a colocar, ¿no? BG2, de acuerdo a lo que hemos encontrado, va a estar conformado por dos señales. El voltaje en modo común menos el voltaje
en modo diferencial sobre 2. Y el BG1, parte de la izquierda, la señal de entrada, también va a estar conformada por dos señales, que viene a ser el voltaje en modo común más el voltaje en modo diferencial sobre 2. Entonces, como este es, vamos a obtener su ganancia, todo este amplificador, vamos a trabajarlo en una zona lineal, o sea, este circuito es un circuito no lineal debido a los transistores, pero lo vamos a trabajar, lo vamos a reducir para que sea lineal, de manera que si este circuito es lineal, entonces podemos aplicar la teoría, el teorema de superposición. ¿Eso qué significa? Que primero vamos a analizar cuando tenemos un voltaje en modo común, ¿correcto? Después analizamos y encontramos la ganancia. Y después analizamos al amplificador en modo diferencial, haciendo el modo común igual a 0. Entonces lo partimos en dos el análisis. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. ¿Qué significa? Vamos con el modo común. Ya, esto ya está definido. Bien. ¿Qué significa entrada en modo común? Antes de eso, no, si no, pues sí, puede ser. BG1 debe ser igual a BG2. Y ese voltaje vamos a poner el voltaje en modo común. Al voltaje MC. Ese es el voltaje en modo común. Significa, por eso el nombre, ¿no? Modo común, que significa que las dos entradas son iguales en BG1 y BG2. De acuerdo a lo que nosotros hemos definido, el voltaje en modo común está dado como BG1 más el BG2 dividido entre 2, ¿no es cierto? Cuando BG1 es igual a BG2, esto se convierte en, si BG1 es igual a BG2, BG1, ¿no es cierto? BG1 más BG1, 2BG1 con el 2 se va y se transforma en BG1. Y como BG1 es igual a BG2, es eso. Y eso es lo que tenemos entonces en la entrada, para el primer caso, en modo común. En modo diferencial, sáquenlo, ¿no es cierto? No vamos a utilizarlo todavía. Ok, el voltaje VG o si no, encontremos el voltaje en este punto. Este punto vamos a llamarlo S, de source, de fuente. Es un punto común de las dos fuentes. Como tenemos acá una corriente y hemos indicado que los dos transistores son iguales, tienen la misma carga, etcétera, etcétera, todas las características son las mismas, pues por aquí va a recorrer una corriente y medios, ¿correcto? Y por aquí va a recorrer otra corriente y medios. ¿Ven? El voltaje BS va a ser igual. Entonces, aquí, por favor, vamos a hacer las modificaciones. Solamente estamos tomando voltaje en modo común. Entonces, PG1 va a ser igual a BMC. Y esta parte, bórrenlo, ¿no es cierto? Esta parte no existe todavía. Solo un modo común. Entonces, esta tensión sería BMC. ¿Correcto? Igual, en este caso, BG2 es igual a BMC. Nos está tomando la entrada en modo diferencial y tenemos eso. Ese es nuestro caso. Entonces vamos a, bueno, está bien, BG1 es igual a BG2, BMC nomás colocaremos aquí. Ya está, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo.
¿Listo? BG1 va a ser, por eso le llaman modo común, porque las dos entradas son iguales. ¿Bien? Aquí tenemos nosotros el voltaje BS. ¿A qué va a ser igual? Aquí vamos a tener entre este punto y este punto un voltaje que vamos a llamar BGS1, debido al transistor 1, ¿no? B con puerta fuente 1. Acá también tenemos otra tensión BGS2 del otro transistor. Entonces, por este lado tendríamos que el voltaje BS va a ser igual a menos BGS1, que es igual a BGS2, porque tienen la misma característica, que lo vamos a llamar BGS, más B modo común, ¿correcto? Entonces, sería BGS menos, ¿no? Menos sería B en modo común menos el BGS. BGS1 y BGS2 son iguales, porque tienen las mismas características. Entonces vamos a llamarlo BGS nada más. Entonces tendríamos que el voltaje en este punto va a ser igual a esta caída más el BC. Modo común. Por otro lado, estos dos transistores están trabajando, acá está circulando una corriente, ¿no es cierto? Una corriente que vamos a llamar ID, o simplemente, está bien, ID1. Y aquí tenemos circulando también otra corriente que va a ser igual. La vamos a llamar ID2. Las dos corrientes son idénticas. Y va a ser igual a I medios, aquí hemos colocado. ¿Está bien? Es la misma corriente. Entonces, esta corriente ID1, dado que los transistores están trabajando en la región de saturación, entonces va a ser igual. I medios es la corriente ID, ¿no? I medios va a ser igual. La corriente de saturación sería 1 medio la transconductancia Kn' por omega L. Esta es la fórmula de la corriente en un MOS trabajando en la zona de saturación. Por el voltaje BGS, ya no ponemos BGS1, BGS2, porque las dos BGS son iguales, menos el voltaje BT al cuadrado. BT ya saben cuál es, ¿no? El de umbral. ¿Ya? Esa es nuestra corriente que está circulando a través de cada transistor. También puede ser escrito de esta manera: 1 medio Kn', la transconductancia, ¿no? W sobre L, en lugar de BGS menos BT, es el B o B. Overflow, o sea, es un voltaje overflow, que es la diferencia de BGS menos BT al cuadrado. Esta diferencia es necesaria porque si es que no cumple que BGS es mayor a BT, ¿qué sucede? No hay canal, y si no hay canal, no hay corriente, ¿correcto? Entonces, tiene que existir, o sea, para que empiece a trabajar el transistor en la zona de saturación, BGS tiene que ser mayor a BT. Entonces, al ser BGS mayor a BT, esta diferencia BGS menos BT tiene que ser un valor positivo, o sea, debe existir. Si BGS es igual a BT, la corriente es cero, ¿no? Porque recién se está formando el canal, ¿correcto? Si es mayor, ya tenemos canal y hay corriente. Entonces, por eso se representa como B o B esta diferencia, indicando que existe el canal. El B o B indica que ya existe el canal. Esa sería la corriente a través de un transistor. De aquí podemos encontrar que B o B, despejando, ¿no? Despejen de aquí, el B o B sería igual a la raíz cuadrada de I
los dos se van, el 2 se va, y dividido entre Kn' por omega sobre L. ¿No es cierto? Ese es el BOB. ¿Listo? El BGS, sabemos que es el BOB más el BT. De esta ecuación, porque BOB es la diferencia. Entonces, si ustedes pasan al otro lado, BGS es BOB más BT. Si BOB es esto, entonces podemos encontrar el BGS de esta ecuación como BT, B sub T, es minúscula, no es mayúscula, es minúscula, B sub T, multiplicado, sumado al BOB. Y hemos encontrado como la raíz cuadrada de I sobre Kn' por omega sobre L. ¿No? Tenemos otra fórmula para encontrar el BGS. Listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? El voltaje en el BD1. Va a ser igual al voltaje BD2, ya que son iguales, es simétrico. Todo el circuito es el mismo voltaje, BD2. Va a ser igual por la parte de arriba, podemos, ya que tenemos que acá está circulando la corriente ID, ID1 que es igual a ID2, ID es la que hemos encontrado acá, que es I medios, va a ser igual, va a ser BDD menos la caída de tensión en RD, que vendría a ser I medios por RD. ¿Está bien? Ese es el voltaje BD1, o sea, el voltaje en este punto. Listo. Vamos a encontrar el rango de trabajo para el modo común. Aquí colocamos rango de trabajo. O sea, la señal en modo común, el BCM, no puede tomar cualquier valor, ¿no es cierto? En estos circuitos va a tener un rango mínimo, un valor mínimo, perdón, y un valor máximo. Ese es su rango de trabajo. ¿Ah? Vamos a encontrar ese rango de trabajo. BMC, B en modo común, es igual a, vamos a tomarlo por este lado, a BGS, que en el circuito. BGS1, BGS2 es igual a BGS, correcto. BGS menos la caída de tensión BDS, es entre delegador y fuente, o sea, estamos circulando por acá, ¿no? Estamos empezando en la entrada de aquí. La tensión en este punto va a ser igual a BGS, la caída entre estos dos puntos, menos la caída BDS entre este punto, menos la caída en la resistencia más BDD, ¿correcto? Esa sería nuestra ecuación. Entonces, BGS menos BDS menos la caída y medios por RD, que vendría a ser la caída en la, le cambió de color, la caída en la resistencia, y más el voltaje BDD. Estamos haciendo el circuito, ¿no? Estamos cerrando el circuito. ¿Listo? Tenemos entonces el voltaje en modo común de esa manera. Cuando ustedes tienen las curvas de trabajo,
tenemos tres regiones de trabajo del transistor, ¿no? En saturación, en corte y en la zona lineal, la zona resistiva, la zona óhmica también llaman. Este, eh, este, este dispositivo, este transistor, no puede estar en corte, no puede estar en saturación, tiene que estar, hemos dicho, en la región, perdón, no puede estar ni en la región de lineal o de resistiva, ni en la región de corte, debe estar en la región de saturación. ¿Ya? Y cuando se encuentra trabajando, ahí vamos a, aquí vamos a, lo borramos. Es más o menos así la curva, la característica estática. Esta es la región de lineal, la región resistiva, luego entra una zona no lineal y se satura el transistor, ¿no es cierto? Eh, Cuando analizamos este amplificador, debe trabajar en esta región, en la región de saturación. Entonces, ¿cuál sería el valor de modo común máximo para que no salga de esta región de saturación? Sería en este punto. Porque, fíjense, si es que baja, si la tensión en modo común sale de este punto, o sea, llega a bajar a menor de BDS en este punto, va a entrar a la región de lineal, y eso no queremos, ¿no? Por el otro lado no hay problema, el otro lado, por este lado, sí, el límite va a ser la potencia. Aquí no hay ningún problema, aquí está el problema, no puede entrar a la región lineal. Entonces, en este punto, ¿a qué es igual BGS menos BT? En este punto, BGS menos BT se hace igual a BDS. Ese es ¿no es cierto? Eso ya en las características del transistor se estudia todas estas relaciones. Eso ya sabe ya. En este punto se cumple esto. Entonces, aquí tendríamos reemplacen BGS en lugar de, aquí tenemos, como estamos analizando el punto, en este punto, qué voltaje, el modo común va a tener, este vendría a ser el voltaje mínimo, o perdón, el voltaje máximo de modo común, voltaje máximo. Entonces, reemplazamos el BGS en lugar de en esta ecuación y tendríamos que el voltaje en modo común máximo va a ser igual, en lugar de BGS coloquen BDS más BT, menos BDS se va, y solo quedaría de, otra vez, este es minúscula, de umbral, solo quedaría BT menos un medio, y medios de RD más BDD. ¿Está bien? Ese sería el voltaje en modo común máximo, porque si aumenta, va a pasar a la región de lineal, o sea, sale de la región de saturación. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos encontrar el voltaje en modo común máximo que pueden colocar a un amplificador diferencial. Va a estar en función de la carga, va a estar en función del BDD, etc. Listo. Por el otro lado, tenemos el voltaje mínimo, el BC mínimo. ¿Cómo lo encontramos? Entonces, para eso vamos a utilizar la otra malla. El voltaje en modo común, va a ser igual a voltaje BGS más el voltaje que cae en la fuente de corriente. Acá vamos a tener una caída de tensión en la fuente de corriente. Esa fuente, esa tensión, vamos a llamarla voltaje BCS.
S. Es de la fuente de corriente con respecto al punto S. BCS. ¿Ya? O si no, la tensión que cae en la fuente de corriente, nada más. Y menos, sería menos, ¿no es cierto? Menos BSS. Estamos cerrando circuito por el otro lado para ver el valor mínimo del modo común. ¿Qué valor mínimo debe tomar? Listo. Ahora lo que hacemos es reemplazar el BGS. El BGS es igual al BT, ¿dónde está? Aquí está. En función de este de acá. BGS, entonces el voltaje en modo común va a ser igual a BGS, que es B o B, ya saben que se los veo hoy, más el BT, ¿no? Más BCS menos el BSS, la tensión. Y ahí quedaría, no hay más que reemplazar. Entonces, este sería el mínimo. ¿Ok? Es el mínimo y este es el máximo. ¿De qué va a depender el máximo? De la carga y de la tensión de entrada, y este es el voltaje de umbral. El mínimo va a depender del voltaje VOB, de polarización, del voltaje umbral, del voltaje que va a caer en la fuente de corriente y de la alimentación. Entonces, B en modo común tiene que variar desde un valor de MC mínimo hasta un valor de MC máximo. Si toman, si toman un valor para el modo común fuera de este rango, simplemente el transistor va a estar en otra región y por lo tanto no va a funcionar. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, si se dan cuenta, miren, el análisis que se ha hecho de todo en modo común, se ha utilizado todo lo que es voltajes y corrientes en mayúscula. Todo está acá en mayúscula. No hay nada, o sea, no estamos usando la letra minúscula. Y nosotros habíamos quedado que la minúscula nosotros usábamos para las funciones que van a variar en el tiempo, mientras que las mayúsculas nos indicaban voltajes y corrientes constantes, ¿no? Por lo tanto, aquí el análisis es para tensiones y corrientes constantes. El modo común, eso indica cuando ustedes encuentren hagan un análisis en modo común del diferencial, significa que estamos encontrando el punto de trabajo de los dos transistores. La polarización del amplificador, la polarización de los transistores. Ese es el modo común. Por eso es que la amplificación del modo común debe ser cero. Porque esto no sirve. Todo esto que hemos analizado no nos sirve, no debemos amplificar. Esto es para que funcione el amplificador. De todas estas tensiones corrientes que hemos puesto, la fuente de corriente I, las tensiones mínimas, máximas del voltaje modo común que se van a colocar ahí, es para que funcione el amplificador. No debe amplificar ninguna de estas señales. Ahora vamos al otro caso, al modo diferencial. Y vamos a encontrar una ganancia. Primero encontraremos los voltajes mínimos y máximos. Entonces, aquí mismo vamos a hacer nuestra modificación, ¿ya? Si no hay preguntas aquí, voy a borrar. Antes de borrar, no sé si tuvieran algunas preguntas. No hay. Vamos a borrar esto. Todo esto es modo común. Vamos al modo diferencial. En el modo diferencial, quitamos el modo común
¿correcto? Quitamos estas señales y colocamos voltajes diferenciales. Es decir, aquí sería menos, ¿no? Menos BD medios. Y aquí sería más BD medios. ¿Correcto? Ahora estamos colocando una tensión en modo diferencial. ¿Qué es? Mire, aquí lo que estamos haciendo es, BD es la diferencia de las dos tensiones. Estamos desbalanceando el sistema. ¿No es cierto? Estamos desbalanceando el sistema. Entonces, vamos a hacer la operación en modo, vamos a poner, se va a poner para el análisis, para encontrar los voltajes, el rango, digamos, de trabajo del modo diferencial. Lo que se va a hacer es lo siguiente, mire lo que sucede en modo diferencial. Cuando nosotros colocamos, vamos a quitar mejor para que se entienda mejor esto. Ya. Vamos a colocar acá una tensión, digamos, BID. ¿Ya? Y esto a tierra. ¿Qué es, qué es lo que qué es lo que sucede cuando hacemos esto con este amplificador? Si nosotros colocamos en las compuertas, o sea, en la entrada, ¿no es cierto? Como en el caso anterior, voltajes iguales, hemos visto que la corriente a través de cada transistor son iguales, ¿no es cierto? Porque está trabajando el mismo punto de trabajo los dos transistores. Y esa corriente era I medios, porque estábamos alimentando con una fuente de corriente I al sistema. Y como acá hay una división de la corriente, pues son iguales los dos sistemas, entonces esa corriente era I medios. Ahora le colocamos una tensión B y D a Q1 y a Q2 lo estamos mandando a tierra. Estamos colocando diferentes tensiones. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede con las corrientes? La corriente ID1 va a aumentar en valor. ¿Está bien? Aumenta. ¿Por qué? Porque hemos colocado una tensión en su compuerta. Mientras que la corriente I2 va a disminuir en la misma cantidad. Si vamos a poner como ejemplo, ¿no? Si acá aumenta en 1 amperio la corriente en el Q1, en el Q2 tiene que disminuir en 1 amperio. ¿Por qué razón? Porque la suma aquí tiene que ser I. ¿No es cierto? Es constante, I. Entonces, lo que aumenta en uno tiene que disminuir en el otro. Al revés, si nosotros colocamos en VG2 una tensión y VG1 lo mandamos a tierra, la corriente en ID2 va a aumentar, mientras que la corriente en ID1 va a disminuir. O sea, se produce un desbalanceo del amplificador, ¿no es cierto? Hemos producido, si nosotros colocamos esta señal, estamos produciendo un desbalanceo de nuestro amplificador. Bien, vamos a seguir analizando. B y D es la diferencia de BGS1 menos el BGS2, ¿no es cierto? Es el BGS1 menos el BGS2, ya que este punto es este punto, BGS1 menos BGS2. ¿Está bien? Ese es el BID. Para este caso específico, ¿no? ¿Por qué? A ver, vamos a ver, ¿cómo le explico esto?
sigamos adelante. Al colocar BGS2, el transistor 2, la compuerta, perdón, al colocar de la compuerta a tierra, ¿ya? Al colocar a tierra ese transistor, la corriente ID2 de ese transistor, ¿no lo estaríamos haciendo igual a cero? Porque al colocar eso a tierra, ya no tenemos tensión en el transistor 2, ¿correcto? En la compuerta. No hay tensión. ¿Cómo va a haber corriente a través de ese transistor si no tenemos tensión? Entonces, lo que se logra, este sería un caso extremo, ¿ya? Donde la corriente ID2 estamos haciéndolo, lo hemos llevado a cero. Mientras que la corriente ID1, dado que aquí tenemos una corriente I constante, entonces si esta corriente a través de esta rama se hace cero, toda esta corriente es constante. Justamente hemos visto fuentes de corriente, ¿no es cierto?, en la clase anterior. Ese circuito que hemos visto, esa es esta fuente de corriente, sino que lo representamos así para no estar dibujando todo eso que hemos estudiado, ¿no? Es importante cómo se produce una fuente de corriente. Eso nos representa esta fuente de corriente, ¿bien? Es constante, no depende de nada, es constante. Entonces, si esta corriente lo hemos anulado porque le hemos mandado la compuerta cero, entonces, lógicamente, toda esta corriente tiene que atravesar el Q1, ¿no es cierto? La I. Entonces, la corriente a través, la I de 1, la corriente I de 1 o la corriente a través del transistor 1 va a ser igual a I, que va a ser igual a 1 medio Kn prima omega sub L, o omega dividido entre L, por BGS1. Acá ya tenemos que hablar de diferentes BGS, BGS1 y BGS2, porque ya está desbalanceado el transistor, ya no son iguales. Menos el voltaje de umbral al cuadrado. Esto es porque está en la región de saturación, ¿no?, el transistor 1. Este sería un caso crítico, ¿no es cierto? Donde, o sea, ya no vamos a tener, ya no podemos tener, ese es un caso extremo, porque hemos reducido toda la corriente de ID2 y toda esa corriente se ha ido, o sea, el complementario, digamos, la parte complementaria está atravesando. Ya no se puede tener mayores corrientes a través de Q1, porque estaríamos saliendo de cómo pueden, digamos, tener mayor corriente en I de 1 que I, si esta es una fuente de corriente constante, ¿dónde va a ir esa corriente? ¿No es cierto? Entonces, este sería un caso crítico. Bien, de aquí podemos despejar el BGS1. BGS1 va a ser igual a BT más raíz cuadrada de 2 veces I dividido entre Kn prima por omega sobre L, ¿no? Ese sería el BGS1. Esa es la tensión en BGS1 para ese caso.
crítico, ¿no es cierto? Y esto se puede hacer igual a BT más raíz de 2 lo sacamos para afuera, y la raíz de I, raíz de I dividido entre Kn sobre omega L, ya lo teníamos, aquí era igual a BOB. Eso es en el del anterior análisis, la raíz de I dividido entre Kn' por omega L, por omega sobre L, era el BOB. Chequen ustedes en sus copias, entonces podemos utilizar esa, ¿bien? Entonces, vean el BGS1, miren, para que funcione el transistor en modo diferencial, el BGS1 menos el BT debe ser igual a raíz de 2 veces el BOB. Ya no simplemente tiene que BGC1 menos BT debe ser mayor, igual al BOB, B0B en ese punto, ¿no? Sino a raíz de 2 veces, o sea, para que funcione. Este sería entonces un punto crítico. Entonces nuestro rango para el modo diferencial estaría dado por. ¿Qué sucede cuando hacemos lo contrario? Acá colocamos el B y D en la entrada y el transistor 1 o la entrada 1 lo mandamos a tierra. Ese sería el otro punto crítico. ¿No es cierto? Ese sería el otro punto. Esos son los dos puntos críticos, los dos puntos extremos. Entonces, el voltaje, a esto vamos a llamarlo B, vamos a por acá, B, I, D, o sea, el voltaje de entrada en modo diferencial máximo va a ser igual, ¿cierto? Va a ser igual a BGS1, que ya lo hemos encontrado, ¿qué más? Más el voltaje en este punto, BS. Eso ya lo tenemos, sería BGS1. Perdón. El BGS1 reemplacemos. Ya tenemos el BGS1, sería BT más raíz de 2, BOB, más BS. A ver, otra vez. BGS1 más BS, correcto. Esto es igual, el BGS1 estamos reemplazando BOB, BT más, ya, está bien. Y el BGS, ¿a qué es igual? En este punto el BGS es igual a menos BGS2. ¿Está bien? Menos BGS2. Menos BGS2. Es el mismo, es la tensión, ¿no es cierto? Menos BGS2. Ahora, aquí hacemos lo siguiente. BT más raíz de 2 BOB menos BGS2 estaría en el punto crítico entre la región de saturación y la región de lineal, la que llamamos, ¿no? La región O. Y cuando sucede eso, porque le hemos cortado el canal al BGS, al transistor 2 para que su corriente sea cero, ¿no es cierto? Y eso significa que el BGS es igual al BT. Como los dos transistores son idénticos, entonces este sería BT. ¿Se va? ¿Se va? Y tendríamos que el BID máximo es raíz de 2 BOB.
Entonces, el rango de trabajo para el modo diferencial sería, vamos a poner acá, rango de trabajo para el modo diferencial, o sea, para la señal diferencial, sería B y D. Va a variar desde, tiene en estos rangos, porque si salen de estos rangos ya no va a trabajar el nuevo, va a ser desde más de menos, ¿no? Menos raíz de 2 B o B hasta más la raíz de 2 B o B. Dado que sí, miren, hemos encontrado el máximo que es este. Nos ha salido, acá está, B o B. Ahora vamos a cambiar al revés. Acá colocamos el B y D, ¿no es cierto? Más o menos el B y D, pero con signo negativo. Y acá, y esto lo mandamos a tierra. ¿Ya? Y lo que es el mismo procedimiento, todo, lo único que va a cambiar es el signo. Ahora es negativo, nada más. Por eso es que el rango va a trabajar en esos dos extremos, desde raíz de 2b, desde menos raíz de 2b hasta más raíz de 2b. Ese sería el rango de trabajo del modo diferencial. Listo. Ahora vamos a analizar operación, se llama operación en gran señal. Vamos a colocar acá. Ingeniero, disculpe una consulta. Sí, Ese sí, B o B, ¿cuál era la tensión en donde, disculpe, lo sí, sí. final? B o B. BOB. Ah, ¿qué significa el BOB? Sí, tensión, ¿en qué punto será? Disculpe. Ya. Mire. Eh, a ver, ¿cómo le explico? Ya, vamos a ver. En las características del transistor, del MOSFET, las características del MOSFET, indica más o menos algo así, en forma rápida. Este es la fuente y este es el drenador. Source, acá viene el source, la fuente, y acá viene el drenador. Y aquí está la compuerta. ¿Sí? Entonces, para que haya conducción, mire, este es el sustrato. Para que haya conducción entre fuente y drenador, necesitamos acá generar un canal de electrones. Entonces, generando este canal de electrones, ya le puede usted colocar acá una tensión positiva, una tensión negativa, y vamos a tener un flujo de corriente, ¿ya? Pero si no hay ese canal, usted coloca acá una tensión positiva, una tensión negativa, no hay corriente. Al revés puede hacerlo también, coloca positivo acá y negativo acá, no hay corriente porque no hay canal. Apenas el canal exista, ya con la tensión entre BDS ya va a haber un flujo de corriente. En ambos sentidos, es indiferente el MOSFET, puede trabajar en ambos sentidos, por eso es unidireccional, o sea, la dirección de la corriente es en ambos sentidos puede funcionar. No, perdón, bidireccional, no unidireccional, bidireccional. Para generar este canal necesitamos aplicar acá una tensión en la compuerta. BG, ¿con respecto a qué se aplica esa tensión? Con respecto a fuente. Entonces, BGS es lo que hay que aplicar para generar este canal, ¿ya? Entonces, si usted aplica una tensión BGS, no le garantiza que este canal se haya formado. No hay ninguna garantía que se aplica, digamos, vamos a poner un caso, ¿no? Le aplica 2 voltios, no le indica que este canal se haya formado. Puede que el canal se esté formando y se haya quedado por acá. ¿Ya? Para que se forme este canal, indica que BGS debe ser mayor a BT. Este es el voltaje umbral, es una característica de cada transistor. Debe ser mayor. Una vez que se cumpla esto, entonces ya se genera el canal. ¿Bien? Entonces, en la ecuación de la corriente, nosotros vamos a tener BGS
menos BT. Y a esto se le llama el BOB. Ese es el BOB que aparece acá en la fórmula. Entonces, aquí bien claro indica, si no hay BOB, o el BOB es negativo, no hay canal. ¿No es cierto? No hay canal. Si el BOB es cero, no hay canal. No hay corriente. ¿Ya? Entonces, el BOB tiene que existir para que haya corriente y esté en la región de saturación. El valor puede ser cualquiera. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 10 voltios. Eso no interesa, pero tiene que existir BOB. Y esa es la fórmula, esa es el modo, en el modo diferencial, ese es el límite que hemos encontrado, digamos. Que este modo, la tensión en modo diferencial, tiene que variar de menos raíz de 2 BOB, pueden colocar una tensión negativa, dice menos raíz de 2 BOB, hasta más raíz de 2 BOB, donde esa tensión BOB es la diferencia de BGS menos el voltaje umbral. Este voltaje umbral es una característica del transistor. O sea, esto está en las hojas de datos del transistor. Cada constructo, ¿cómo se llama? El fabricante proporciona este BT. ¿Ya? Y el BGS es lo que usted coloca en la compuerta para producir el canal. A eso se refiere el BOB. B, overflow, en el libro ponen overflow, o sea, sobre tensión, ¿no? Sobre tensión. Sobre tensión para producir un canal. A eso se refiere. Vamos a ver la operación en gran señal. Borramos todo esto. Vea, los amplificadores se analizan operación en pequeña señal y operación en gran señal. ¿A qué se refiere operación en gran señal y operación en pequeña señal? Operación en gran señal es cuando solo tomamos en cuenta la entrada en modo común y las fuentes de tensión de continua para analizar dónde está trabajando dónde está el punto de trabajo del amplificador. ¿Ya? Y operación o análisis en pequeña señal, al revés. Quitamos todas las fuentes de continua, o sea, las fuentes las mandamos a tierra y las fuentes de corriente las abrimos. Eso es lo que estamos haciendo, superposición. Y en la entrada colocamos el modo diferencial. Ese es los dos tipos de operación. Entonces vamos a modificar el circuito para operación en gran, vamos a poner acá, operación, o sea, cómo opera el circuito en gran señal. Primero, ¿no? Y después en pequeña señal. Y ahí terminaríamos el análisis. Entonces, para operación en gran señal, aquí vamos a colocar una entrada, aquí otra. Siempre tensión, ¿no? Porque son amplificadores de tensión. A este vamos a llamar VG2, a este llamamos VG1, las entradas que aplicamos. Pues, ¿eh? VGC1, VGC2, fuente de corriente, a la fuente, todo perfecto, y aquí no es necesario aplicar esto. Listo. Entonces por aquí viene el circuito, continúa el circuito, es lo mismo que teníamos, solo que vamos a tener aquí una corriente de 1 y acá otra corriente y de 2. ¿Ya? Tenemos la y ya está, tenemos nuestro circuito, la corriente I, etc. Ya sabemos
En modo diferencial, la diferencia de, de las tensiones de GS1, a ver, BGS1 menos BGS2. BGS1 menos BGS2 es igual a BG1. A ver, miren, hagamos esto. Hagamos una malla a través de todas las compuertas de las compuertas, sí. Menos BG1. Empezamos por este extremo. Menos BG1. Más BGS1. Seguimos por la otra compuerta. Menos BGS2. Más BG2 va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Hacemos una mallita ahí. De aquí podemos determinar lo siguiente. BG2 menos BG1 es igual, pasen para el otro lado, las otras dos términos, sería BGS2 menos BGS1. Nosotros habíamos llamado a la entrada de modo diferencial igual, es la diferencia de las dos señales, ¿no es cierto? Que sería BG2 menos BG1, que es esto. Y eso nos ha salido que es lo mismo que BGS1, perdón, BGS2 menos BGS1. ¿Eh? Miren lo que tenemos acá. Que el modo diferencial, en el modo diferencial, la diferencia, o sea, el modo diferencial también se puede definir como BGS1 menos BGS2. ¿Ya? En función de las señales de compuerta. Listo. ID1. ID1. Aquí es igual. Un medio Kn' omega sobre L por BGC1 menos el dt al cuadrado. Esta es la ecuación de la corriente, ¿no es cierto? De un transistor. Y de 2, aquí es igual. Lo mismo, un medio, ya que es el mismo transistor, es Kn, está conformado por por el mismo ancho de la compuerta, por la misma longitud, son idénticos los dos transistores, por eso no ponemos 1 o 2 acá, ¿no? Es lo mismo, solo que aquí cambia. BGS2 menos el BT es el mismo, es la misma carácter al cuadrado. Raíz cuadrada. Sáquenle raíz cuadrada a ambos términos. Entonces, raíz de I de 1 va a ser igual a raíz cuadrada de 1/2 Kn' omega sobre L, nada más, ¿no? Nada más. Por todo esto, BGS1 menos el BT. Nada más, ¿correcto? Igual para el otro caso. Raíz de I de 2 es igual a la raíz cuadrada de 1/2 Kn' omega sobre L. Y aquí sería BGS2 menos el BT. Nada más. ¿Eh? Está ahí bien. Ahora, la diferencia. Sí, la diferencia. Raíz de I de 1 menos raíz de I de 2. O sea, hagamos la diferencia de los dos términos.
El término común es la raíz cuadrada de 1/2 kn' omega sobre L, es el común, ¿no? Y aquí sería la diferencia, BGC1 menos BT menos BGC2 menos BT. Entonces sería BGC1, o sea, menos más, se va BT, ¿no es cierto? Sería BGC1 menos BGC2. Nada más. ¿Qué quedaría? Esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 1/2 kn' por omega sobre L. Y BGC1 menos BGC2 era nuestra entrada, B y D. Eso lo hemos encontrado acá, en la parte. Es la misma que es el B y D, ¿está bien? Es el B y D. Ahora, ¿a qué es igual ID1 más ID2? ID1 más ID2 es igual a I. ¿No es cierto? Es la suma de esas dos corrientes debe ser I, la fuente de corriente. Y eso, acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ID1 y ID2 serían las dos incógnitas, y dos ecuaciones. La solución de estas dos ecuaciones nos da ID1 y ID2. ¿Bien? Entonces, reemplacen, no sé, lo que sé, hagan hacemos todas las estes y qué podemos encontrar. A ver. Ya. Entonces, elevamos al cuadrado la primera ecuación. Raíz de ID1 menos ID2 al cuadrado. ¿Qué tendríamos? El cuadrado del primero menos el producto de los dos primeros más el cuadrado del segundo, etc. Eso nos da el siguiente resultado. ID1 menos 2 veces raíz de ID1 por ID2 más ID2, ¿correcto? Va a ser igual al cuadrado. Todo esto se va a la raíz cuadrada, sería 1/2 kn' omega sobre L de ID cuadrado. ¿Listo? Listo. Acá tenemos ID1 más ID2, que es igual a I. Entonces podemos reemplazar eso aquí. 2 veces raíz de ID1 por la raíz de ID2, que lo podemos poner dentro así y no hay problema, ¿no es cierto? Ese término. Va a ser igual a ID1 más ID2, que es I. Pasándolo para el otro lado, pasaría con menos. Pero como estamos cambiando el signo menos aquí, pasaría con más. O sea, se quedaría con signo positivo. Y menos, ya que estamos cambiando el signo a todo, menos 1/2 kn' omega L B y D cuadrado. ¿Ya? Ahí sigan nomás la secuencia. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? I de 2 es igual a I menos I de 1. ¿Cierto? De esta ecuación. ¿Eh? Entonces, resolviendo estas dos ecuaciones, ya tendríamos la corriente I de 1 y de 2. Bueno, acá tenemos las dos ecuaciones. Para resolver estas dos ecuaciones, podrían elevar al cuadrado la primera, todo esto elevarlo al cuadrado y de ahí despejar I de 1, ponerlo en I de 2, etcétera, ¿ya? Ese despeje, no sé si... me parece, es un trabajo un poquito algebraico. Para resumir un poco, sí
hagan la solución de estas dos ecuaciones para I de 1 y de 2. Van a encontrar esta. I de 1 va a ser igual a I sobre 2 más menos. ¿Por qué dos resultados? Porque fíjense, si ustedes elevan esto al cuadrado I de 1 y 2, ¿cómo sería? A ver, y lo reemplazan, o sea, nos va a dar, claro, elevando al cuadrado, ¿no? I de 1 y acá I de 2. Acá la cuarta. Va a dar una ecuación cuadrática, claro, porque si reemplazan, miren, si reemplazan I de 2 por 1, por I menos I de 1 aquí, el I de 1 se convierte en una ecuación cuadrática, o sea, van a tener dos resultados para I de 1 y dos resultados para I de 2, ¿no es cierto? Dos resultados. Una ecuación cuadrática vamos a tener. La solución, por eso es que tenemos dos resultados, más menos. Esos resultados serían I sobre 2 más menos la raíz cuadrada. A ver si lo demuestran con más tiempo. Ustedes solucionan, mejor dicho, esto y denles esto. Kn prima omega sobre L por I por BID sobre 2 por la raíz cuadrada, todo eso, ¿no? Es el producto de 1 menos, en la parte de arriba, BID sobre 2 al cuadrado, y en la parte de abajo, I sobre Kn prima por omega sobre L. Ese es esos son los dos resultados para la corriente I de 1. ¿Ya? Ahora tenemos que tomar uno de ellos es falso, o sea, no corresponde, y el otro es correcto. O sea, tenemos una sola corriente. Esa corriente I de 1, la correcta, digamos, es la positiva. I medios más la negativa nos va a dar el resultado incorrecto de la raíz cuadrada de Kn' omega sobre L por I por BID sobre 2, eso multiplicado a 1 menos BID sobre 2 al cuadrado dividido entre I dividido entre I eso dividido entre Kn' por omega sobre L. Eso no da, ¿ya? O sea, se toma un solo resultado que vendría a ser el positivo. ¿Qué más? I de 2, bueno, I de 2 ya está fácil de encontrar, ¿no? Si ya tenemos el valor de I de 1, I de 2 va a ser, ya lo tenemos acá, I menos I de 1. Es decir, complementario. Es el complementario. ¿Qué más? A ver, resten I menos esto, miren que les da I de 2. Restamos I a todo lo que teníamos, solamente I menos I medios, ¿no es cierto? Quedaría I medios. Y como es menos, esto cambia a menos. Y tienen acá toda esta raíz que está multiplicado por otra raíz, ¿correcto? La misma, solo B es la diferencia. Nada más el I de 2. Ya tenemos las ecuaciones. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, cuando el modo diferencial, la tensión en modo diferencial es igual a 0, esto se hace 0, esto se hace 0, 1 por 0, 0, nos queda que I de 1 es igual a I medios. Y por supuesto, I de 2 también va a ser igual. Acá vamos a poner. ¿No es cierto? Ese es para ese caso de I de 0. ¿Ya? Y ese es
el modo común, ¿correcto? Cuando B y D 0, tenemos el modo común en la entrada. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que el modo común no va a polarizar al amplificador. Nos está polarizando el amplificador. Y el modo diferencial es la señal pequeña que va a ser amplificada. Eso es lo que nos está indicando. Que tenemos 11:15, ¿no? Y ya tenemos 11:30, 11:15 de hora, sigamos. A ver hasta donde lleguemos, pues, y después, ¿qué más? Ya, nada más me parece, a ver, y medios. Ya, a ver, veamos, sigamos por acá. Vamos a ponerlo de otra manera estas corrientes. I de 1 va a ser igual a I medios más. ¿A qué es igual la raíz cuadrada de Kn' omega sobre L? A B o B. A 1 sobre B o B. Porque era 1 sobre raíz. No sé, en la primera parte lo hemos visto. Entonces esto podríamos ponerlo en función de ese término, ¿no? A ver, ¿dónde está eso? Vamos a ver. ¿A qué es igual? El B o B es I. Voy a volverlo a copiar acá. El B o B que hemos encontrado al inicio era igual a la raíz cuadrada de I sobre Kn' por omega sobre L. Es el ancho, todo eso del móvil. Entonces, eso a ver, reemplacen aquí, ¿cómo saldría? I sobre, no, correcto, ¿no es cierto? Sería I sobre B o B. Por, ya todo esto está, la raíz cuadrada de B y D sobre 2. Entonces, esto por B y D es solamente ponerlo de otra manera, ¿no? Por la raíz cuadrada sería, pues no, si no está fuera. Por la raíz cuadrada, ya, el otro ya lo conocemos, que es 1 menos. Igual acá reemplacemos, entonces acá, ¿qué quedaría? B y D sobre 2 en la parte de arriba. Igual, ¿no? Dividido entre I sobre K, que es el B o B. Entonces el primero, esto de acá es al cuadrado, ¿no? Y el otro es al cuadrado también sería esto, porque está sin esto, correcto. Entonces, vamos a, todo esto es al cuadrado. Y ahí tenemos, igual se procede para la corriente I de 2, va a ser lo mismo, I medios menos I sobre B por B
Se le cortó al Inge. Go, pe, go.
¿Qué fue, delegado? ¿Nos vamos nomás? Creo que hasta el delegado se fue. Ya pues, quedan 2 minutos. Sí. Ahí está Peñalba. Peñalba, ¿sí? Una pregunta, compañeros. ¿Cómo han hecho? ¿Han descargado ya el ORCAD o PSI, creo que era? Multisim nomás, compa, ¿o no? Me dijo 2 programas que descarguemos. No sé, que el primer día dijo que iba a usar dos, pues no, Orcat y Multisim, pero ¿Alguien de acá es del grupo B de los martes o miércoles? ¿O todos son de la? No. yo soy del martes. ¿Han hecho clases? No, la semana pasada nadie ha hecho clases Para porque nadie ahí, ha hecho, sí, cierto, ¿no? Ya, pues, confía nomás. O hay que crear un grupo, pues, entonces, de laboratorios, o alguien tiene. no, manda al grupo, créate un grupo Choque y mándalo al, Ya, el del grupo A también que crea un grupo. sí, para, O nos fusionamos los dos grupos, porque al final va a ser el mismo docente. ¿Qué dicen? Con fe, también, La fusión. la también fusión. lo mismo. Pero O, la semana Oye, para la grabación, Max. Max está grabando. Yo lo tengo.